Hay acciones que todos reconocemos como dañinas: mentir, engañar, robar. Sabemos que esas cosas crean consecuencias que dejan huellas en la vida. Pero existe un hábito mucho más sutil, mucho más común, que pasa desapercibido para la mayoría de las personas y, sin embargo, está moldeando nuestro destino todos los días. Un hábito tan cotidiano que lo practicamos sin darnos cuenta, incluso cientos de veces en un solo día. Y aunque lo consideramos inofensivo, los grandes maestros espirituales lo han señalado como una de las fuerzas más poderosas y más peligrosas que existen. Ese hábito es la manera en que piensas sobre los demás en el silencio de tu mente. Tal vez sonrías, tal vez hables con educación, pero dentro de ti juzgas, comparas, envidias o condenas. Crees que esos pensamientos se quedan guardados, que nadie los escucha, que no tienen importancia. Pero la verdad es que cada pensamiento es energía viva, una vibración que viaja hacia afuera y regresa a ti cargada con la misma fuerza que enviaste. Es un karma silencioso que puede atarte mucho más que cualquier acción visible. En este viaje vamos a adentrarnos en el misterio del pensamiento. Descubrirás por qué los pensamientos son flechas invisibles que salen de tu mente, tocan la vida de otros y vuelven a ti multiplicadas. Verás por qué el karma más peligroso no es el que se crea con las manos ni con la lengua, sino con la mente repetida en silencio. Entenderás cómo tu vida externa refleja la frecuencia de tus pensamientos más constantes, cómo los patrones mentales negativos son prisiones invisibles, y finalmente, cómo puedes liberarte transformando cada pensamiento oscuro en una bendición de luz. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás aquí no solo puede cambiar la manera en que piensas, sino también la manera en que vives, amas y creas tu destino. Y mientras escuchas, te invito a reflexionar en silencio sobre tus propios pensamientos. Quizás en algún momento quieras compartir en los comentarios cuál es el patrón mental que estás listo para dejar atrás. Porque no se trata solo de escuchar palabras, se trata de comprometerte con tu propia transformación. Tus pensamientos son como semillas invisibles que siembras en el vasto campo de la vida. Muchas personas creen que lo que ocurre dentro de la mente es privado, un territorio secreto al que nadie más tiene acceso. Sin embargo, los grandes maestros espirituales siempre han enseñado que nada de lo que surge en la conciencia es realmente silencioso. Cada pensamiento que nace vibra, respira y se expande como una onda que viaja hacia afuera, tocando el mundo que te rodea y regresando a ti con la misma energía con la que fue emitido. Imagina por un momento que tu mente es como una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Esa lámpara irradia luz en todas direcciones, aunque tú no seas consciente de ello. Cada pensamiento que cruza tu interior es como un rayo que viaja más allá de ti, se entrelaza con la energía de otros seres y, tarde o temprano, retorna. Así funciona la ley de vibración. Lo que envías vuelve multiplicado. No importa si crees en ello o no, la energía se mueve más allá de tus creencias, tal como la gravedad mantiene tus pies en el suelo sin pedirte permiso. Lo interesante es que este proceso se manifiesta en tu vida cotidiana. ¿No te ha pasado que alguien entra en una habitación y, sin necesidad de hablar, puedes sentir su tensión o su alegría? Eso no ocurre por azar. Lo que percibes es el campo de vibración que esa persona proyecta desde sus pensamientos y emociones. De la misma manera, tus propios pensamientos están creando constantemente una atmósfera invisible a tu alrededor que los demás pueden sentir, aunque no lo digan. Y lo más importante, esa misma energía regresa a ti como un eco inevitable. Los sabios de diferentes tradiciones resumieron esta verdad con una frase simple pero profunda: como piensas, así te conviertes. No era un símbolo poético, sino una ley real de la existencia. Aquello que repites en tu mente, día tras día, se convierte en la frecuencia que determina lo que atraes y lo que experimentas. Por eso algunas personas, sin importar cuánto se esfuercen externamente, parecen estar atrapadas en los mismos conflictos, en las mismas pérdidas o en las mismas decepciones. El secreto está en su mundo interior. Aunque sonríen y hablen con cortesía, sus pensamientos emiten constantemente juicios, críticas y resentimientos. Y la vida, que siempre refleja, no responde a las apariencias externas, sino a la vibración interna que nunca se detiene. Los pensamientos son como piedras arrojadas a un lago. Al principio, parece un impacto pequeño, casi insignificante, pero las ondas se expanden y viajan hasta las orillas más lejanas. Un solo pensamiento negativo puede parecer inofensivo,
pero si lo repites en tu mente una y otra vez, es como lanzar cientos de piedras al agua cada día. Al final, el lago entero se llena de ondas y se vuelve turbulento. Lo mismo pasa con tu vida interior. Si tus pensamientos más frecuentes son de crítica, comparación y resentimiento, inevitablemente crearás una vibración constante que se reflejará en tu entorno. También podemos verlos como semillas. El suelo no distingue entre la semilla de una rosa y la de una espina, simplemente hace crecer lo que recibe. De la misma manera, el universo no distingue entre un pensamiento enviado sin intención o con plena conciencia. Solo responde a la vibración. Si siembras pensamientos de rencor, tarde o temprano recogerás frutos de conflicto. Si siembras bondad, esa bondad florecerá en tu vida de formas inesperadas. Y no se trata solo de lo que ocurre afuera. El primer lugar donde se siente un pensamiento es en tu propio interior. Cuando piensas con rabia hacia alguien, aunque lo dirijas a otra persona, eres tú quien se impregna primero de esa rabia. Cuando alimentas envidia, eres tú quien experimenta la sensación de carencia y amargura. Es como si cada pensamiento fuera un alimento invisible que consumes y tu vida se convierte en el reflejo de lo que has estado ingiriendo en silencio. Por eso es tan importante observar con honestidad qué tipo de pensamientos repites más a menudo. Pregúntate con sinceridad, ¿qué ocupa la mayor parte de mi mente durante el día? ¿Son recuerdos de heridas pasadas, comparaciones con otros, juicios sobre quienes me rodean? ¿O son pensamientos de gratitud, confianza y amor? La respuesta a esta pregunta revela el tipo de jardín invisible que estás cultivando dentro de ti. Porque la mente es como un terreno fértil donde todo lo que siembras crece. Un ejemplo sencillo puede ayudarte a comprobarlo. Piensa en alguien con quien sueles tener pensamientos negativos. Tal vez un familiar, un compañero de trabajo o alguien que te hizo daño en el pasado. Nota qué emociones surgen cuando piensas en esa persona. Ahora, conscientemente, intenta enviarle un pensamiento distinto, desea que encuentre paz, que tenga claridad, que reciba luz. Imagina por un instante que ese ser está rodeado de calma. No necesitas decirlo en voz alta, basta con que tu mente lo proyecte. Y entonces observa cómo te sientes tú. Lo más probable es que notes un alivio inmediato, una sensación de ligereza. Porque cuando bendices a otros, eres tú el primero en recibir la bendición. La trampa de la mente es hacernos creer que los pensamientos que callamos son inofensivos. Creemos que, como no salen en palabras, no generan consecuencias. Pero en realidad lo que callamos mentalmente pesa incluso más que lo que decimos en voz alta. Sonreímos frente a alguien con cortesía, pero por dentro lo juzgamos con dureza. Nadie lo escucha, pero el universo sí. Y cada una de esas vibraciones lanzadas en silencio regresa con fuerza multiplicada. Esa es la razón por la que tantas almas permanecen atrapadas en ciclos de sufrimiento sin entender por qué. Lo maravilloso es que, así como un pensamiento negativo puede crear vibraciones pesadas, un solo pensamiento de bondad puede iluminar y transformar. No estás condenado a vivir en los pensamientos que has repetido hasta ahora. En cualquier momento puedes comenzar a sembrar nuevas semillas. Cada vez que descubras un juicio en tu mente, tienes la oportunidad de reemplazarlo con comprensión. Cada vez que aparezca la envidia, puedes cambiarla por gratitud. Al principio puede parecer difícil, porque estamos acostumbrados a reaccionar de manera automática. Pero con práctica, la mente se entrena. Igual que un músculo se fortalece con el ejercicio, tu capacidad de generar pensamientos de paz y luz se fortalece con la repetición consciente. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada día dedicaras unos segundos a enviar pensamientos de bienestar a las personas que te rodean. No se trata de fingir ni de negar lo que sientes, sino de elegir conscientemente vibraciones que te fortalezcan a ti y a los demás. Si esto se hiciera hábito en tu vida, comenzarías a notar que las relaciones cambian, que las situaciones se suavizan y que, sin darte cuenta, una nueva armonía empieza a reflejarse en tu camino. Te invito a hacer un compromiso contigo mismo. Si estas palabras resuenan en tu interior, escribe en los comentarios, elijo pensamientos de luz. No lo escribas solo para mí, escríbelo como un pacto con tu alma. Será un recordatorio de que tienes el poder de elegir lo que siembras en tu mente y de que tu vida reflejará esa elección tarde o temprano. Al final, este es el misterio del poder invisible de los pensamientos, moldean silenciosamente tu destino sin que lo notes.
Mientras más repites un patrón mental, más fuerte se hace la vibración que emites y más inevitable se vuelve el retorno. Por eso los santos enseñaban que debes cuidar tu mente incluso más que tu lengua. Porque la lengua puede herir de vez en cuando, pero la mente, si no la vigilas, puede herir cientos de veces al día. Cada pensamiento es una semilla plantada en el jardín de tu propia existencia, y cada semilla dará fruto tarde o temprano. Ahora que reconoces esta verdad, que comprendes que tu mente no es un espacio privado sino una estación de transmisión constante, es necesario dar un paso más profundo. Porque si un solo pensamiento puede irradiar tanta energía, ¿qué ocurre cuando los pensamientos negativos se repiten cientos de veces al día? Allí nace una forma de karma silenciosa, oculta, que ata más fuerte que cualquier cadena visible. Ese es el territorio donde comienza el karma más peligroso, y hacia allí nos dirigiremos ahora. La mayoría de las personas piensa que el karma se crea únicamente a través de grandes actos, acciones que dejan huellas visibles, salvar una vida, dañar a alguien, robar, ayudar o destruir. Se cree que el destino se teje en los momentos dramáticos y decisivos, en esas situaciones que parecen enormes a los ojos de los demás. Pero la verdad más profunda es que el karma más poderoso no nace de los grandes eventos, sino de los actos más sutiles y repetidos que ocurren en el silencio cotidiano. Y entre todos esos actos invisibles, existe uno que es particularmente peligroso, el karma de los pensamientos negativos. Si alguien levanta la mano contra otro y lo hiere físicamente, tal vez lo haga una sola vez en su vida. Si alguien pronuncia palabras duras, quizás hiera unas pocas veces con su lengua. Pero con la mente es distinto. Un solo pensamiento negativo puede repetirse cientos de veces al día, miles a lo largo de los meses, y millones en el transcurso de los años. Es como una gota de veneno que cae sobre la misma herida una y otra vez hasta que se convierte en una llaga incurable. Por eso, el karma del pensamiento es más peligroso que cualquier otra forma de karma, porque opera en silencio, sin descanso y sin que nos demos cuenta. Piensa por un momento en lo siguiente: alguien te ofende, te traiciona o simplemente no responde a tus expectativas. Tú decides no pelear, no insultar, no levantar la voz. Externamente todo parece resuelto, pero dentro de ti comienzas a repetir la escena una y otra vez. Vuelves a imaginar lo que esa persona dijo, recreas mentalmente lo que deberías haber contestado, y cada repetición enciende la misma emoción de rabia o tristeza. Desde afuera, pareces tranquilo. Nadie puede acusarte de haber dicho algo hiriente. Pero en el silencio de tu mente has enviado ya cientos de flechas cargadas de resentimiento hacia esa persona, y cada una de esas flechas regresa hacia ti con la misma fuerza con la que fue lanzada. Esto es lo que los santos llaman el peligro silencioso del pensamiento. Una palabra hiriente puede destruir un momento, pero un pensamiento hiriente repetido miles de veces puede destruir una vida. Porque lo que se repite en la mente no solo afecta a los demás, sino que se convierte en tu estado habitual. Cuando tu mente está llena de juicios y resentimientos, es como vivir dentro de una prisión invisible, donde tú mismo eres carcelero y prisionero a la vez. Lo más engañoso de este tipo de karma es que se esconde bajo una apariencia de inocencia. Nos decimos: solo lo estoy pensando, no lo estoy diciendo. Pero la energía no distingue entre lo que pronuncias y lo que piensas. El universo no se deja engañar por las máscaras. Tú puedes sonreír y hablar con cortesía, pero si en tu interior estás juzgando, criticando, comparando o deseando mal, esa vibración ya está en marcha, teje su propio destino y regresa tarde o temprano a tu vida. Observa cómo funciona esto en lo cotidiano. Cuando guardas rencor contra alguien y lo alimentas mentalmente, sin darte cuenta quedas atado a esa persona a través de un hilo invisible. Ese hilo está hecho de la energía del resentimiento y te mantiene conectado a aquello que más deseas soltar. El resultado es que no solo dañas al otro con tus pensamientos, sino que quedas atrapado en las mismas emociones que lo generaron. En otras palabras, cada pensamiento negativo hacia otra persona es también un castigo autoimpuesto. La envidia funciona de manera parecida. Tal vez no lo expreses, tal vez incluso sonrías al felicitar a alguien, pero por dentro repites comparaciones, celos y resentimientos. Esos pensamientos parecen pequeños, pero son como gotas que perforan una roca con el tiempo. Cada comparación alimenta una sensación de insuficiencia en ti mismo, cada juicio contra otro se convierte en un juicio secreto contra tu propia vida.
El resultado es un karma invisible que te mantiene atrapado en ciclos de insatisfacción. La mente es como un jardín que no descansa. Todo el tiempo está sembrando semillas. Si esas semillas son pensamientos de crítica y de odio, lo que crecerá en tu interior será un bosque de espinas que después proyectarás hacia afuera. Y si alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas parecen vivir siempre en medio de conflictos, aunque no los busquen conscientemente, la respuesta suele estar aquí: su mente está sembrando espinas día tras día. Un ejemplo claro de este proceso son las discusiones internas que tenemos con personas ausentes. Imagina que un amigo, un familiar o un compañero de trabajo te dijo algo que te molestó. La conversación ya terminó, pero en tu mente sigues discutiendo con esa persona. Repites sus palabras, inventas respuestas, recreas escenarios donde tú tienes la última palabra. Cada vez que lo haces, reactivas la misma energía y la envías al universo una y otra vez. A nivel invisible, no dejas que el conflicto termine. Y mientras más lo repites, más lo atraes de regreso. Este es el verdadero peligro. Lo que ocurre en la mente puede ser constante, incansable, sin testigos que lo detengan. Por eso los santos decían que la mente, si no se vigila, puede ser el peor enemigo del alma. Porque puede crear tormentas internas sin necesidad de actos externos. Y esas tormentas, tarde o temprano, se manifiestan en la vida diaria como relaciones rotas, oportunidades perdidas y enfermedades del cuerpo. La pregunta entonces es, ¿cómo liberarse de este karma silencioso? El primer paso es verlo. Reconocer que nuestros pensamientos no son inofensivos, que cada juicio interno es una semilla que inevitablemente dará fruto. Una vez que lo ves, ya no puedes ignorarlo. El segundo paso es comenzar a reemplazar los pensamientos negativos con pensamientos de bendición. No significa aprobar lo que está mal, ni permitir injusticias, sino elegir no contaminarte con la energía del odio o del rencor. Si alguien te hirió, puedes desearle que encuentre paz. Si alguien actúa desde la ignorancia, puedes desearle sabiduría. Si alguien está sufriendo, puedes desearle sanación. Al hacerlo, no justificas sus acciones, simplemente eliges no atarte a ellas. Transformas la energía que de otro modo te envenenaría y la conviertes en una corriente que te libera. Puede parecer difícil al principio, porque la mente está acostumbrada a la repetición de viejos patrones. Quizás al inicio solo te des cuenta después de haber repetido un pensamiento negativo 20 veces. Pero con práctica comenzarás a notarlo más pronto, hasta que finalmente lo veas en el momento en que surge. Y ese instante de conciencia es la llave de la libertad. Porque en ese momento puedes elegir. No eres esclavo de tus pensamientos. Eres el observador que tiene el poder de decidir qué energía enviar al mundo. Quiero proponerte algo sencillo. La próxima vez que surja un pensamiento negativo en tu mente, no lo juzgues ni lo reprimas. Simplemente obsérvalo y cambia la dirección de su energía. En lugar de maldecir, bendice. En lugar de desear derrota, desea paz. Hazlo aunque tu ego se resista. Hazlo aunque te parezca insignificante. Cada vez que lo haces, cortas un hilo de karma negativo y te acercas a la libertad. Si has llegado hasta aquí, te invito a dejar en los comentarios esta frase como un compromiso silencioso contigo mismo: elijo romper las cadenas del pensamiento. Que no sea solo un comentario escrito, sino una promesa a tu alma de vigilar lo que piensas y elegir la luz en lugar de la oscuridad. El karma más peligroso no es el que se ve ni el que los demás reconocen. Es el que se crea en secreto, en la intimidad de tu mente, cuando repites una y otra vez juicios, envidias y resentimientos. Ese karma te ata más fuerte que cualquier cadena de hierro, porque es invisible y constante. Pero la buena noticia es que también es el más fácil de transformar, porque depende solo de ti. Nadie más puede elegir por ti lo que piensas. En cada momento tienes la oportunidad de sembrar algo distinto, de convertir la espina en flor, la condena en bendición, la envidia en gratitud. Ahora que hemos visto cómo opera este karma silencioso y por qué es tan peligroso, es necesario dar un paso más en esta exploración. Porque una vez que comprendes la naturaleza de estos pensamientos repetidos, surge la pregunta inevitable: ¿de qué manera regresan a ti? ¿Cómo es que lo que piensas termina moldeando no solo tu estado interno, sino también tus relaciones, tus oportunidades y tu destino? Ese misterio nos lleva al siguiente tema:
el espejo inevitable de la mente y el reflejo que devuelve al alma todo lo que proyecta. La mente es como un espejo. Todo lo que contiene se refleja en la vida exterior, aunque a menudo no lo notemos. La mayoría de las personas cree que sus pensamientos son privados, que lo que ocurre en su interior no tiene un impacto más allá de sí mismos. Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario. Aquello que más piensas, lo que repites en silencio una y otra vez, termina apareciendo en tu camino de una manera u otra. No se trata de magia ni de superstición, es la ley de vibración actuando de manera exacta. Imagina una radio. No importa lo que quieras escuchar, la radio solo puede sintonizar la frecuencia a la que está ajustada. Si giras el dial hacia una emisora de tristeza, eso es lo que escucharás. Si lo giras hacia una emisora de alegría, eso es lo que recibirás. De la misma manera, tus pensamientos más repetidos son las frecuencias en las que tu mente se ajusta y la vida responde enviándote experiencias, personas y situaciones que coinciden con esas vibraciones. Por eso, alguien que vive pensando constantemente en problemas termina atrayendo más problemas. No porque el universo lo castigue, sino porque su frecuencia se ajusta a esa vibración. Lo mismo ocurre con la gratitud. Una persona que agradece incluso las cosas pequeñas empieza a vivir en una frecuencia donde más motivos para agradecer aparecen. La vida no hace excepciones. Es un espejo perfecto que simplemente refleja lo que llevas dentro. Esto explica algo que muchos observan sin comprender: ¿por qué dos personas pueden vivir la misma situación y experimentarla de maneras tan distintas? Para uno, una dificultad se convierte en un infierno. Para otro, la misma dificultad se transforma en un aprendizaje. La diferencia no está en lo que sucede, sino en la vibración de la mente que lo interpreta. La vida externa es neutra, es la mente quien le da el color con el que después la percibimos. Un ejemplo sencillo puede ilustrarlo. Piensa en un día lluvioso. Una persona se queja porque la lluvia arruinó sus planes y se llena de frustración. Otra persona agradece la lluvia porque refresca la tierra y alimenta la vida. La lluvia es la misma, pero el reflejo que cada uno ve es distinto. ¿Qué ocurre entonces? Que el primero, al vibrar en la frustración, atraerá más situaciones que lo harán sentir frustrado. Y el segundo, al vibrar en la gratitud, encontrará más razones para sentirse agradecido. Lo externo se convierte en un espejo de lo interno. La mente, sin darnos cuenta, siempre está sembrando pensamientos, y esos pensamientos se convierten en semillas. No importa si eran pensamientos conscientes o automáticos, todos tienen un efecto. El universo es como un campo fértil que nunca descansa. No cuestiona si tu pensamiento fue justificado o no, si fue inofensivo o grave. Simplemente refleja la vibración que le entregaste. Y eso es lo que hace al karma del pensamiento tan poderoso: no depende de una intención declarada, sino de lo que realmente vibra dentro de ti. Lo más sorprendente es que este reflejo no tarda años en manifestarse. Muchas veces es inmediato. ¿Has notado, por ejemplo, que cuando despiertas de mal humor, el día parece conspirar para reforzar ese estado? Pierdes el transporte, te encuentras con alguien que también está molesto, las cosas salen mal en cadena. En cambio, cuando despiertas con una sonrisa, el día parece organizarse de otra forma. Te encuentras con gente amable, las cosas fluyen, y hasta las dificultades parecen resolverse con facilidad. El secreto no está en la suerte, sino en la frecuencia que estabas transmitiendo desde el inicio. Ahora bien, aquí surge algo muy importante. La mente no solo refleja hacia afuera, también refleja hacia adentro. Es decir, los pensamientos no solo moldean tus experiencias externas, sino también tu salud, tu cuerpo y tu estado emocional. Una mente que repite constantemente pensamientos de preocupación no solo atrae más situaciones preocupantes, sino que también desgasta al cuerpo con tensión, altera el sueño y debilita el sistema inmunológico. Del mismo modo, una mente que repite pensamientos de calma y confianza no solo atrae circunstancias más ligeras, sino que también fortalece el cuerpo, mejora la respiración, equilibra la presión y prolonga la vida. El espejo de la mente no se limita a lo externo, abarca también lo interno. Los sabios enseñaban que la mente es tanto el mejor amigo como el peor enemigo del ser humano. Cuando está llena de pensamientos puros y constructivos, se convierte en una aliada poderosa que atrae armonía.
Pero cuando se llena de resentimientos y miedos, se convierte en un verdugo invisible que genera sufrimiento incluso en medio de la abundancia. Porque no importa lo que tengas afuera, si tu mente vibra en carencia, nunca te sentirás pleno. La clave está en comprender que no se trata de reprimir pensamientos negativos, sino de transformarlos. Reprimir solo genera presión interna, pero transformar significa cambiar la frecuencia de la emisión. Si notas que estás pensando en la falla de alguien, puedes detenerte y elegir en su lugar desearle comprensión. Si descubres en ti un pensamiento de envidia, puedes cambiarlo por un pensamiento de gratitud por lo que tienes. Ese pequeño giro es suficiente para cambiar la vibración y, con el tiempo, la vida comienza a reflejar esa nueva energía. Sé que esto puede sonar sencillo en teoría y difícil en la práctica. Y lo es, porque estamos condicionados a reaccionar automáticamente. Pero la práctica constante abre caminos nuevos en la mente. Igual que un sendero se forma en el campo cuando alguien lo recorre una y otra vez, un nuevo hábito de pensamiento se forma en tu mente cada vez que eliges conscientemente cambiar la vibración. Al principio cuesta, después se vuelve más natural, hasta que finalmente se convierte en tu estado habitual. Quiero invitarte a un ejercicio pequeño. La próxima vez que te descubras criticando a alguien en silencio, detente un momento y respira. Solo una respiración consciente. Y en ese instante, cambia la crítica por un deseo, que esa persona encuentre paz. Hazlo incluso si tu ego se resiste. No necesitas justificar lo que hizo ni negar tu dolor. Solo elige no alimentar la crítica. Hazlo una vez, luego otra, y otra más. Al cabo de unos días notarás que tu propio estado interno empieza a cambiar. Te sentirás más ligero, menos cargado. Y poco a poco, la vida comenzará a mostrar reflejos distintos en tu camino. Si estas palabras resuenan contigo, te invito a dejar en los comentarios: mi mente es un espejo de luz. Escríbelo no solo como un gesto externo, sino como un recordatorio interno de que cada pensamiento que eliges es un reflejo que inevitablemente regresará a ti. La mente, con su poder de reflejar, es tanto una oportunidad como un riesgo. Es una oportunidad porque al cultivar pensamientos elevados, puedes transformar tu destino en un jardín de bendiciones. Pero también es un riesgo porque, si no la vigilas, puede arrastrarte a ciclos de sufrimiento que parecen no tener fin. Todo depende de qué reflejos decidas sembrar en tu interior. Y aquí surge la siguiente pregunta: si la mente refleja todo lo que contiene, ¿qué ocurre cuando los pensamientos más frecuentes son de comparación, de orgullo o de envidia? ¿De qué manera esos patrones invisibles se convierten en cadenas que nos atan a la misma emoción de la que queremos escapar? Esa es la naturaleza de la prisión invisible de los patrones mentales, y hacia allí nos dirigiremos ahora. Existen prisiones que se pueden ver, con barrotes y muros de piedra, y existen prisiones invisibles que cargamos dentro de nosotros mismos. La mente, cuando no es observada, se convierte en esa cárcel silenciosa de la cual nadie puede escapar más que uno mismo. Lo curioso es que muchas veces creemos que somos libres, porque no vemos cadenas en nuestras manos ni puertas cerradas frente a nosotros. Sin embargo, vivimos atados a patrones mentales que se repiten una y otra vez, y que condicionan nuestra manera de sentir, de reaccionar y de vivir. Piensa en una persona que siempre se compara con los demás. Puede que nunca lo diga en voz alta, pero en su mente vive una competencia constante. Cuando ve que alguien logra algo, inmediatamente piensa que él debería tener lo mismo o que merece más. Cuando nota que otro fracasa, en secreto experimenta una pequeña satisfacción. Esa cadena invisible lo mantiene prisionero de la envidia y del orgullo. No importa cuánto alcanza en la vida, siempre habrá alguien más adelante con quien compararse. Es un círculo sin salida, porque la mente ha creado un patrón que la mantiene encerrada en la insatisfacción. Otro ejemplo lo encontramos en quienes reviven una y otra vez una herida del pasado. Tal vez alguien los traicionó, los ofendió o los abandonó. El hecho ya ocurrió, pero en la mente sigue vivo. Cada día, al recordarlo, lo reviven como si estuviera pasando de nuevo. Es como una película que se repite en la pantalla interior, generando la misma tristeza, la misma rabia, la misma sensación de injusticia. Esa persona puede estar rodeada de nuevas oportunidades, de nuevas relaciones y de motivos para sonreír, pero el patrón mental la mantiene atrapada en el dolor de ayer. Y mientras no lo suelte, no podrá avanzar.
Así funcionan los patrones mentales negativos, son como surcos en la tierra por los que siempre corre el agua. La primera vez que piensas un juicio, es como abrir un pequeño camino. La segunda vez, ese camino se hace más profundo. Con el tiempo, el pensamiento se vuelve automático y la mente cae en él una y otra vez sin necesidad de esfuerzo. Por eso se sienten como cadenas, porque ya no parece que tú los eliges, sino que ellos te arrastran. El peligro es que estos patrones invisibles no solo condicionan lo que piensas, también determinan cómo percibes el mundo. Si tu mente está acostumbrada a criticar, verás motivos de crítica en todas partes. Si está entrenada en la desconfianza, siempre sospecharás de las intenciones de los demás. Si está llena de resentimiento, todo parecerá un recordatorio de la injusticia que sufriste. La realidad se convierte en un espejo de tus cadenas interiores. Imagina una ventana cubierta de polvo. El paisaje afuera puede ser hermoso, pero tú solo verás manchas y oscuridad. Así son los patrones mentales, nublan tu visión, deforman lo que miras y te impiden apreciar la belleza que existe a tu alrededor. El problema no está en el mundo, sino en la manera en que tu mente lo interpreta. Ahora bien, ¿cómo se forman estas prisiones invisibles? La mayoría de ellas nacen de pensamientos pequeños que se repiten muchas veces. Un juicio que hiciste un día, una envidia que permitiste, un miedo que alimentaste. Al repetirse, se van grabando en la conciencia como huellas cada vez más profundas hasta que se convierten en parte de tu manera de pensar. Lo que empieza como una elección se transforma en un hábito, y lo que era un hábito termina pareciendo tu identidad. Llega un punto en que dices, yo soy así, cuando en realidad solo estás describiendo las cadenas de tus patrones mentales. Pero hay algo que debes recordar, tú no eres tus pensamientos. Los pensamientos son visitantes, corrientes que pasan, vibraciones que se mueven. Tú eres el observador detrás de ellos, la conciencia que los ve surgir y desaparecer. El problema es que hemos olvidado ese lugar de observador y nos hemos identificado tanto con los pensamientos que creemos que somos ellos. Es como un actor que se confunde con el personaje que interpreta. La libertad comienza cuando recuerdas que puedes observar tus patrones sin convertirte en ellos. Si notas que tu mente repite un juicio, no tienes que luchar contra él ni creer que eres ese juicio. Solo obsérvalo y reconoce, esto es un pensamiento, no soy yo. En ese instante, el patrón pierde un poco de fuerza, porque ya no lo alimentas con tu identificación. Y mientras más practiques, más notarás que tienes el poder de decidir qué pensamientos dejas crecer y cuáles dejas ir. Una práctica sencilla para empezar a romper estas cadenas consiste en traer conciencia al momento presente. Cada vez que te descubras repitiendo un patrón de crítica, de comparación o de resentimiento, haz una pausa y respira profundamente. Solo una respiración consciente ya es suficiente para interrumpir el ciclo automático. En esa pausa puedes elegir un nuevo pensamiento, en vez de criticar, bendecir, en vez de compararte, agradecer, en vez de resentir, soltar. Puede parecer pequeño, pero cada elección consciente es un golpe en la cadena que tarde o temprano la rompe. Recuerda que la mente es como un jardín. Si durante años la has llenado de malas hierbas, no puedes esperar que en un día esté lleno de flores. Pero si hoy comienzas a sembrar semillas nuevas, y mañana las riegas, y pasado mañana las cuidas, llegará un momento en que las flores habrán desplazado a las malas hierbas. Lo mismo ocurre con los patrones mentales, con práctica y constancia, los pensamientos de luz comienzan a ocupar el lugar de los pensamientos oscuros, y poco a poco la prisión invisible se convierte en un espacio abierto de libertad. Lo más hermoso de este proceso es que no necesitas que nadie más cambie. Muchas veces creemos que nuestro sufrimiento depende de lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Pero la verdadera prisión no está afuera, está en cómo nuestra mente interpreta y repite esas experiencias. Cuando transformas tus patrones internos, lo externo cambia por sí solo. Personas que antes te parecían insoportables comienzan a perder poder sobre ti. Situaciones que antes te llenaban de angustia dejan de afectarte de la misma manera. La vida entera empieza a reorganizarse alrededor de tu nueva vibración. Si estas palabras resuenan en ti, quiero invitarte a hacer un compromiso sencillo. Escribe en los comentarios, decido soltar mis cadenas mentales. Hazlo no como una frase bonita, sino como una declaración interna.
Cada vez que lo recuerdes, será un recordatorio de que tú no eres prisionero de tus pensamientos, sino el dueño de ellos. Las cadenas invisibles de la mente pueden parecer más fuertes que el hierro, pero en realidad son frágiles cuando se enfrentan con la conciencia. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, bendecir en lugar de criticar, agradecer en lugar de comparar, estás debilitando los barrotes de esa prisión. Y llega un día en que, sin darte cuenta, los muros se desmoronan y descubres que siempre fuiste libre. Ahora que hemos explorado cómo los patrones mentales negativos pueden convertirse en prisiones invisibles, es momento de dar un paso más. Porque no basta con comprender que existen, necesitamos también descubrir la salida, el camino hacia la libertad. ¿Cómo transformar esos pensamientos en bendiciones que iluminen tu vida y la vida de quienes te rodean? Esa es la clave que nos abre el siguiente tema, el camino de la liberación a través de la transformación consciente de la mente. La mente puede ser la cárcel más estrecha o el cielo más amplio, y la diferencia está en cómo aprendemos a relacionarnos con ella. Durante mucho tiempo repetimos pensamientos de crítica, de comparación, de resentimiento o de miedo, hasta que se convierten en cadenas invisibles que determinan nuestro destino. Pero la verdad más liberadora es que no estamos condenados a permanecer atrapados en esos patrones. Existe un camino hacia la libertad, y comienza en el lugar más sencillo y al mismo tiempo más poderoso, la conciencia de lo que pensamos. El error más común es creer que no podemos hacer nada frente a la avalancha de pensamientos que surgen a cada instante. Así soy yo, decimos, justificando el enojo, la envidia o la amargura. Pero tú no eres tus pensamientos. Los pensamientos son visitantes, corrientes de energía que pasan por tu mente, algunos suaves y luminosos, otros oscuros y pesados. El problema comienza cuando te identificas tanto con ellos que olvidas que en realidad eres el observador. Es como mirar las nubes en el cielo, algunas son claras, otras tormentosas, pero ninguna de ellas es el cielo mismo. Tú eres el cielo, no las nubes. El primer paso hacia la liberación es recuperar esa posición de observador. Cada vez que un pensamiento negativo aparece, en lugar de luchar contra él o dejarte arrastrar, míralo como quien mira una nube pasar. Reconoce, esto es solo un pensamiento, no soy yo. Ese reconocimiento abre un espacio entre tú y el patrón mental. Y en ese espacio se encuentra tu libertad. Porque cuando te das cuenta de que no eres el pensamiento, puedes elegir qué hacer con él, dejarlo ir, transformarlo, o reemplazarlo por uno que bendiga en lugar de herir. La transformación de los pensamientos no se logra con fuerza ni con represión. No se trata de obligarte a no pensar algo, sino de cambiar la dirección de la energía. Si tu mente está enviando juicio, puedes transformarlo en comprensión. Si está enviando odio, puedes convertirlo en un deseo de paz. Si surge la envidia, puedes transformarla en gratitud. Cada vez que haces esto, estás reeducando a tu mente, enseñándole a vibrar en una frecuencia distinta. Un ejemplo práctico puede ayudarte a ver cómo funciona. Supongamos que alguien te ofendió y tu mente empieza a repetir la escena. En lugar de revivir la herida una y otra vez, puedes detenerte, respirar profundamente y enviarle mentalmente un deseo, que encuentre paz. No necesitas justificar lo que hizo, no necesitas negar tu dolor, solo cambias la vibración. Hazlo una vez, luego otra, y otra más. Al principio parecerá un esfuerzo artificial, pero con el tiempo sentirás que cada bendición que envías es también una bendición que recibes. Algunos dirán que esto es debilidad, que desear paz a quien te ha herido es como renunciar a la justicia. Pero es lo contrario. La verdadera debilidad es dejarse arrastrar por el resentimiento y repetirlo cientos de veces al día. La verdadera fuerza está en elegir conscientemente no alimentar el odio, porque al no hacerlo te liberas de él. Cuando bendices, no justificas al otro, te liberas a ti mismo. Este camino de liberación requiere paciencia. La mente ha estado años, incluso décadas, repitiendo los mismos patrones. Pretender que se transformará de un día para otro es como sembrar una semilla hoy y esperar ver un árbol mañana. Pero así como el agricultor riega cada día confiando en que la semilla crecerá, tú puedes practicar cada día confiando en que tu mente florecerá con el tiempo. Al principio verás pequeños cambios, más calma, más claridad, más ligereza. Después notarás que las situaciones que antes te perturbaban ya no tienen el mismo poder. Y un día, casi sin darte cuenta,
descubrirás que tu mente se ha convertido en un santuario de paz. La liberación también implica un cambio en la manera de relacionarte contigo mismo. Muchas veces, los juicios más duros no los lanzamos hacia otros, sino hacia nosotros mismos. Nos castigamos con pensamientos de culpa, de insuficiencia, de fracaso. Y esos pensamientos también crean cadenas que nos atan. Por eso, parte del camino consiste en aprender a dirigir hacia ti mismo la misma compasión que deseas enviar al mundo. Si cometes un error, en lugar de repetir soy un fracaso, puedes pensar, estoy aprendiendo, y este error me está enseñando algo valioso. Si no alcanzas lo que esperabas, en lugar de decir no soy suficiente, puedes agradecer por la oportunidad de crecer. La autocompasión no es indulgencia, es reconocer que tú también eres digno de la vibración de la luz. Otra clave de la liberación es la práctica de la gratitud. Cada pensamiento de gratitud es como una llave que abre las puertas de una frecuencia más alta. No importa cuán pequeña sea la bendición, respirar, ver el amanecer, recibir un gesto amable. Cuando la mente se enfoca en agradecer, deja de alimentar la carencia y comienza a vibrar en abundancia. Y la abundancia atrae más abundancia. El universo siempre refleja la vibración que emites, y la gratitud es una de las vibraciones más elevadas que existen. El camino de la liberación no se recorre en soledad. Cada pensamiento de bendición que envías no solo te transforma a ti, también toca el campo de energía de otras personas. Y de maneras misteriosas, esas vibraciones regresan multiplicadas. Quizás alguien a quien bendeciste en silencio nunca lo sepa, pero tu vida comenzará a llenarse de coincidencias, de encuentros significativos, de oportunidades inesperadas. Como si la vida entera conspirara a tu favor. Quiero invitarte a un compromiso sencillo. La próxima vez que surja un pensamiento oscuro, no lo reprimas ni lo sigas alimentando. Solo obsérvalo, respira y cámbialo por un pensamiento de bendición. Hazlo hoy, aunque sea una sola vez. Y si quieres sellar tu decisión, escribe en los comentarios, elijo liberar mi mente con pensamientos de luz. No lo escribas solo para mí, hazlo como un recordatorio para tu propia alma. Porque cada vez que eliges la luz, estás cortando un hilo de las cadenas que te atan. El camino de la liberación no es un destino lejano. No necesitas esperar años, ni alcanzar logros extraordinarios. Comienza aquí, en este instante, con el pensamiento que estás teniendo ahora. Si decides que este pensamiento será una semilla de paz, ya estás recorriendo el camino. Y mientras más lo recorras, más notarás que tu vida cambia en formas sutiles y profundas. La mente, que antes era un verdugo, se convierte en tu aliada más poderosa. Lo que antes eran prisiones se transforma en horizontes abiertos. Lo que antes eran cadenas se convierten en alas. Y así llegamos a una verdad que los grandes maestros han repetido a lo largo de los siglos: la libertad no se conquista afuera, se conquista dentro. No importa lo que el mundo te haga, no importa lo que pierdas o lo que ganes, si tu mente es libre, nada puede encadenarte. Y esa libertad comienza con un solo pensamiento consciente. Ahora que hemos recorrido el poder invisible de los pensamientos, el peligro del karma silencioso, el reflejo inevitable de la mente y la prisión de los patrones, y que hemos vislumbrado el camino hacia la liberación, estamos listos para dar un paso final. Ha llegado el momento de reunir todas estas piezas en una introducción que despierte la curiosidad y prepare el corazón, y en una conclusión que inspire a la acción y a la transformación. Pero antes de llegar allí, detente un instante y pregúntate, ¿qué semillas estás dispuesto a sembrar hoy en el jardín de tu mente? La respuesta marcará el inicio de tu verdadero viaje hacia la libertad. Hemos recorrido un camino profundo juntos. Vimos que los pensamientos no son susurros privados, sino semillas vivas que siempre germinan. Entendimos que el karma más peligroso es aquel que se crea en silencio, repitiéndose miles de veces sin que nadie lo note. Descubrimos que la mente funciona como un espejo que refleja todo lo que contiene, que los patrones mentales negativos son prisiones invisibles, y que existe un camino hacia la libertad: vigilar y transformar los pensamientos, sembrando bendiciones en lugar de juicios. El poder está en tus manos, o más bien, en tu mente. No necesitas esperar un gran acontecimiento para cambiar tu vida. Cada vez que eliges reemplazar un pensamiento oscuro por uno de luz, estás alterando tu destino. Cada vez que deseas paz en lugar de resentimiento, estás cortando una cadena invisible.
Cada vez que agradeces en lugar de compararte, estás afinando tu mente a la frecuencia de la abundancia. No importa lo que hayas pensado ayer ni lo que hayas sembrado en el pasado. El jardín de tu mente puede renovarse en este mismo instante con una sola decisión: elegir pensamientos de luz. Así que ahora quiero preguntarte, ¿qué pensamientos vas a elegir hoy? ¿Seguirás enviando flechas de crítica o comenzarás a enviar flores de bendición? ¿Seguirás sembrando espinas de resentimiento o comenzarás a sembrar semillas de paz? Recuerda que el karma de tus pensamientos no se queda escondido. Está moldeando tu vida, tu salud, tus relaciones y tu futuro. Si estas palabras tocaron tu corazón, te invito a que dejes en los comentarios un compromiso con tu alma. Escribe cuál es el pensamiento dañino que decides soltar a partir de hoy. Puede ser la envidia, la crítica, el miedo o el resentimiento. Escríbelo no solo para mí, sino como una promesa a tu espíritu. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, porque juntos estamos creando un espacio de transformación y de luz, donde cada palabra y cada reflexión puede abrir caminos de libertad. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Nunca sabes hasta dónde puede llegar una bendición sembrada en silencio. Y recuerda siempre, la mente que bendice vive bendecida, y la mente que siembra luz camina inevitablemente hacia la libertad. Hasta que volvamos a encontrarnos, mantén tus pensamientos